Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar el tema que nos queda ya de sintaxis y vamos a empezar por una cosa un poco liosa que la dejamos pendiente de la oración simple, que son los tipos de se. ¿Vale? Bien, esto lo vamos a dividir en tres tipos principalmente, ¿vale? Y luego eso veremos que los vamos a estudiar de otro modo. Primero, el se como variante de le, ¿vale? Que eso es, lo voy a poner aquí en otro color, que sustituye a le cuando el complemento directo adopta la forma lo, la, los, las. Por ejemplo, se lo pedí ayer. En este caso, aquí tenemos el verbo, ¿vale? Y el lo es el complemento directo. Cuando no aparece el complemento directo porque ha sido sustituido por uno de estos pronombres, ¿vale? Ese se va a aparecer con ese valor de le, es decir, como complemento indirecto. Lo pedí a él. Para no producir una cacofonía, le lo pedí ayer, pues para evitar esto es por lo que se utiliza ese se como complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces, una variante de le cuando el complemento directo sea sustituido por uno de los pronombres que lo sustituye. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente variante. O siguiente valor. Sería el se paradigmático. ¿Vale? Ese es el que alterna, lo pongo aquí debajo, alterna con me, es decir, que se puede cambiar por me, por te, por nos y por os, dependiendo de si es primera persona, segunda persona, primera del plural o segunda del plural. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipos de se tenemos dentro de esa opción? Pues tenemos el se reflexivo, el se reflexivo es las oraciones reflexivas, que esos son cuando la acción del verbo se hace sobre sí mismo. Por ejemplo, lo vamos a anotar aquí. La acción del verbo recae sobre el sujeto, es decir, lo hace él mismo, ¿de acuerdo? Es a la vez agente y a la vez recibe esa acción. Por ejemplo, se lava, se ducha. ¿Vale? ¿Quién? Él. Ese sería el sujeto, pero también es el objeto a lavar, ¿verdad? Si yo digo se lava la cara, este se que hemos puesto antes sería complemento directo, porque el objeto que está duchando es él mismo, ¿vale? Se lava la cara, lava sería el verbo, él sería el sujeto, ¿vale? Pero este se ya no es complemento directo, sino complemento indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto que lava es la cara. Entonces la cara es el complemento directo y a quien se la lava a sí mismo sería el complemento indirecto, ¿vale? Cuando no aparece el objeto que se lava, se entiende que es que se lava entero. Por eso ese es complemento directo, es el objeto lavado. Mientras que cuando aparece el objeto lavado, como en el caso de la cara, ¿vale? Ya ese objeto es el complemento directo y
a quien se la alaba sería el complemento indirecto. Bien, ese es el reflexivo, hace algo sobre sí mismo. Otro tipo dentro del paradigmático, el se recíproco. ¿Vale? Ese es cuando hay varios sujetos y hacen algo unos a otros. Por ejemplo, se abrazan. No es uno a sí mismo, sino uno al otro, ¿no? Entonces el verbo es abrazan, el sujeto sería ellos, ¿vale? Y ese se sería complemento directo porque el objeto abrazado es entero a ellos, ¿de acuerdo? Ahora, si yo digo se mandan mensajes, el sujeto también sería ellos, pero ahora el se es un complemento indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto que mandan es los mensajes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente tipo. Dentro también del se paradigmático tendríamos el dativo. ¿Vale? El dativo es un valor enfático y si lo quitamos no afecta a la oración. ¿Vale? Por ejemplo, cuando decimos se leyó la novela en una tarde. Pues ese se no tiene valor ni de complemento directo, ni de indirecto, ni nada, sino simplemente un valor de dativo, de dar énfasis. Si yo lo quito, fijaros, si yo lo borro, leyó la novela en una tarde, no cambia para nada el significado de la oración, ¿vale? Bien, y el último tipo dentro de los paradigmáticos sería como morfema verbal. Como morfema verbal es cuando forma parte del verbo siempre. ¿Vale? Por ejemplo, se arrepintió enseguida. ¿Vale? Pues ese se es que forma parte del verbo, ¿de acuerdo? Es un morfema verbal. Aquí tendríamos que poner morfema verbal. ¿Por qué? Porque no existe el verbo arrepentir. El verbo es arrepentirse. Y siempre nosotros decimos o me arrepiento o te arrepientes o se arrepiente, ¿vale? Pero si os fijáis, siempre lleva el pronombre, lleva un morfema verbal, porque el verbo tiene ese morfema verbal en la raíz, ¿de acuerdo? Un segundito que enchufo la tablet, que si no se queda sin batería. Bien. ¿Se entiende? Entonces, el se paradigmático puede ser reflexivo cuando la acción del verbo recae sobre el sujeto, ¿vale? Lo vamos a ir subrayando. Reflexivo cuando la acción del verbo recae sobre el sujeto y ahí, es decir, cuando el sujeto hace algo sobre sí mismo, y ahí el se puede ser complemento directo cuando no aparece el objeto, por lo tanto el objeto es todo entero él, la persona,
o puede ser complemento indirecto, como en este caso, cuando aparece el objeto, ¿de acuerdo? Recíproco es cuando dos personas hacen algo una a la otra, ¿bien? Y lo mismo, puede ser complemento directo en el caso en el que no aparece el objeto que abrazan, porque son ellos enteros el objeto, o complemento indirecto cuando aparece el objeto que mandan o que abrazan o lo que sea, ¿vale? Bien, también puede ser dativo cuando no tiene un valor dentro de la oración más que el de enfatizar. Y si lo quitamos, no afecta a la oración, ¿de acuerdo? Da lo mismo decir se leyó la novela en una tarde que leyó la novela en una tarde. Bien, luego, morfema verbal, que es cuando ese verbo lo tiene dentro de la raíz. Bien, estos serían los valores paradigmáticos y significa que si en lugar de ser tercera persona del singular fuera primera sería me, si fuera segunda sería te, si fuera primera del plural sería nos y si fuera segunda del plural sería os. Esta es el se, es tercera persona del singular y del plural. Bien, vamos a ver el valor no paradigmático. Lo saco por aquí, ¿vale? Y lo explico abajo. Valor no paradigmático. Ahí es cuando no alterna con los pronombres. ¿Vale? Ahí no se alterna ni con me, ni con te, ni con nada de eso. Se utiliza solo el se. Ahí tenemos dos tipos, ¿vale? Los voy a poner aquí. Tenemos por un lado, espera, los pongo en otro color. Tenemos por un lado la marca, el se como marca de pasiva refleja, ¿vale? Y el se como marca de impersonalidad. Impersonalidad. ¿Vale? Fijaros en el ejemplo. Marca pasiva refleja sería cuando su presencia convierte la oración en pasiva. ¿Vale? Por ejemplo, se alquilan bicicletas. Las bicicletas son alquiladas por alguien, ¿no? Se alquilan bicicletas. Ha pasado esta oración a una pasiva, ¿vale? En el otro caso, en el caso de marca de personalidad, su presencia transforma la oración en impersonal. ¿Vale? Por ejemplo, se vive bien en Málaga. ¿Vale? Ahí no es nadie en concreto, es todo en general, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso no se cambia el se ni por el me, ni por el te, ni por el os, ni por el nos, ¿de acuerdo? No se puede cambiar. Siempre va a estar en esa tercera persona, ¿de acuerdo? Cuando el verbo concuerde con el objeto, significa que esto es el sujeto. Por lo tanto, estamos en una pasiva. Bien, y cuando sea simplemente tercera persona del singular, pues es que eso es impersonal, porque no hay nadie que realice la acción, sino que es en general todo el mundo. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer algún ejercicio para poder practicar esto que acabamos de ver, ¿vale? Bien. Un segundico.
Por ejemplo, se ocupó él de la cena. Fijaros, en este caso, ¿qué valor tendría el se? Pues vamos al verbo. ¿El verbo significa que él hace algo sobre sí mismo o sobre otra persona? No, ¿verdad? Por lo tanto, no es ni reflexivo ni es recíproco. ¿Vale? No es ninguna de estas dos cosas. Si lo quito, la oración sigue igual. Ocupó él de la cena. No, ¿verdad? Se necesita el se. Si se necesita, tampoco es un dativo. ¿Vale? Es una marca de pasiva refleja. La cena fue hecha por alguien. O hay un sujeto que realiza la acción del verbo. Como hay un sujeto que realiza la acción del verbo, la realiza es activa. Por lo tanto, no es una marca de pasiva refleja. ¿Vale? Y tampoco es impersonal porque hay un sujeto. ¿Vale? Entonces tampoco es una marca de impersonal. ¿Qué nos queda? Nos queda el morfema verbal. ¿Vale? Los verbos que son pronominales. Esos son los verbos que son pronominales. El verbo es ocuparse. Porque ocupar significa permanecer en un lugar, invadir un lugar, medir un lugar con tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, ocuparse es hacerlo, es que acabe hecho. Tienen significados diferentes estos dos, lo estáis viendo, ¿no? Como lleva ese se, esto es lo que se llama verbos pronominales. Y por lo tanto, este se es un morfema verbal. ¿Vale? O una marca de verbo pronominal, como vosotros queráis. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. El mono y el perro se miraron. Aquí la acción es miraron, ese sería el verbo, ¿verdad? ¿Quiénes miraron? El mono y el perro, esos son los sujetos, con lo cual ya sabemos que no es impersonal. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Si yo quito el se, cambia la oración, el mono y el perro miraron. ¿Sí, verdad? Porque ya no es a ellos, sino que miraron algo, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser tampoco dativo. Porque el dativo es el que lo quitamos y no cambia el significado. Aquí este se lo que dice es que el mono miró al perro y el perro miró al mono. Fue una mirada cruzada. La hacen uno sobre el otro. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos un se que es recíproco. ¿Vale? Y dentro de los recíprocos podía ser complemento directo o complemento indirecto. Directo es cuando no hay un objeto que miren, que haga la acción del verbo, sino que recae sobre ellos enteros. Y indirecto es cuando hay un objeto, como por ejemplo las manos, el objeto que sea, pero que no sea ellos enteros. En este caso no existe el objeto, sino que se miran a ellos enteros, ¿de acuerdo? Con lo cual es un complemento directo. ¿Vale? Hago otro más. Se los donó. Fijaros. Se los donó. Aquí es, por ejemplo, donó sus libros a la biblioteca. ¿Vale? Donó, ¿quién? Él. Sujeto. Todo lo demás, predicado. Donó sería el verbo. ¿Qué donó? Sus libros.
complemento directo. ¿A quién los donó? A la biblioteca, complemento indirecto, ¿sí? Si yo ahora quiero sustituir libros por los donó a la biblioteca, y la biblioteca también quiero sustituirla por el pronombre que la representa, sería le, ¿no? Porque el complemento indirecto se sustituye por le o por les, ¿verdad? Como no puedo poner le los donó, por eso utilizamos el se. ¿Cuándo ocurría eso? En el primer tipo que hemos visto, que era variante de le. ¿De acuerdo? Los vamos a poner las tres variantes que hay y luego cada uno de sus subtipos, ¿vale? Entonces, eso es, en este caso lo que tendríamos que poner es variante de le o sustituto de un pronombre en tercera persona, ¿vale? Un último caso. Se venden pisos. Pues fijaros, venden está en plural, pisos también, sujeto, hay concordancia, con lo cual los pisos son vendidos porque ellos asimismo no se venden. Esto se ha convertido a través del se en una pasiva refleja. Bien, bueno, pues lo vamos a dejar hoy aquí y lo que quiero que hagáis es practicar esto en unos ejercicios que os voy a poner, ¿de acuerdo? Copiar el esquema en vuestra libreta, copiar también los ejemplos y las definiciones de cada apartado. Si tenéis dudas, por favor escribirme porque esto es importante que se quede claro y luego ya hacéis las actividades. Venga, un abrazo.